como era costumbre. Lo que no sé si debiéramos apagar la luz. Yo estoy así un poco en formato hospital, que no sé si apagamos un poco la luz y así a lo mejor algunos textos que no he seleccionado se ven un poquito mejor. ¿Sí? Pues venga, una vez más, ¿no? Con estas costumbres ya de hacer de la UNED el sitio donde nos reunimos para hacer estas cosas que dirían los alumnos un poco frikis, pues y aprovechando siempre, claro, es la comunicación y el acuerdo entre los dos centros educativos, entre el IES San Alberto Magno, donde Ismael ha estado esta mañana con los alumnos, y también la UNED, que se ofrece siempre y siempre dice que sí a todas las cosas que les proponemos, incluso si les pedimos, como hemos tenido que pedirles hoy, ropa de cama, pues Mercedes nos ha llevado ropa de cama para una actividad, pues bueno, dando obviamente las gracias a los dos centros, a los compañeros, a toda la gente que ha acudido y a los que estamos hoy formando esta mesa, y yo estoy especialmente hoy contento de que estemos juntos aquí a mi extrema derecha, como no, está Alfredo, y luego ya mucho más centrado y yo creo que equilibrando un poquito la balanza entre esos dos mundos que podrían ser el mundo de la filosofía y el mundo de la literatura, que yo creo que son encarnados perfectamente en la figura de nuestro autor, de Ismael Grasa, pues yo creo que podemos hacer hoy una conversación muy agradable, eso espero. Por supuesto, lógicamente, que Ismael nos dijera que sí, porque se lo propuso Alfredo en un encuentro, nos dijo inmediatamente que sí. Y yo me alegro mucho porque es nuevo en esta plaza, creo que nunca había sido invitado a Sabiñánigo, de hecho se ha perdido mucho, porque le he hecho conducir por Sabiñánigo y no sé por qué se perdía por las calles. También es verdad que yo no le indicaba demasiado bien, pero bueno, tiene con un las... trazado infernal. Sí, es malo, bueno, un poco caótico. Para una comprensión racional, mínimamente latina, esto es... Pero en todo caso sí que es verdad, y me doy cuenta de que al menos en sus últimas producciones, en los libros que tenéis ahí fuera, en Brindis, que luego nos hablará de esa novela, que yo confieso que no he leído aún, y los cuentos, por ejemplo los cuentos que aparecen en El Jardín, ya veréis que hay una querencia última por Huesca, por los pueblos de Huesca y por ciertas zonas, ¿no? Que si Sainena, que si La Sotonera, que si Blecua, que si la propia Huesca ciudad, que le vio nacer a Ismael, y yo espero que con lo que hoy le hemos enseñado y con el paisaje y sobre todo el paisanaje que has podido contemplar en Sabiñánigo, yo te emplazo a que Sabiñánigo aparezca al menos en alguna de tus páginas. En todo caso, muchas gracias Ismael por venir. ¿Cansado? No, gracias por invitarme, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Había gente, me has dicho, del club de lectura también? Sí, es verdad. Muchas gracias a la gente del club de lectura que habéis venido. Ya veréis cómo os dan ganas de leerlo en el club. He estado esta mañana en el instituto, habéis hecho una actividad muy bonita y nada, yo vengo a lo que digáis. Pues, a ver, le pusimos, porque había mucha urgencia, le pusimos a la actividad este título, Las hazañas y los días, que se me ocurrió de repente. Y luego ya dándole vueltas digo, ¿por qué esto? Bueno, esto es por dos libros de Ismael, que bueno, que podrían más o menos hacer un poco un arco temporal, más o menos, ¿no? Del segundo de sus libros, que es Días en China, y el último de sus libros que a nosotros nos ha encantado y que ha sido el motivo de que viniese al instituto, pero que por desgracia está agotado, pero nos ha dado hoy Ismael la buena noticia de que probablemente se reedite, que es La hazaña secreta. Pero claro, como estas cosas, estos azares, es decir, ¿por qué las hazañas en los días? Resulta que en algún momento tuve yo en la mente a Hesíodo y ese poema didáctico tan bonito que son los trabajos y los días, porque de algún modo la literatura de Ismael, tanto aquella un poquitín más ensayística como la literaria, pone un pie siempre en tierra, en la cotidianidad, en el día a día, incluso en los trabajos, ¿no? Sí. En los cuentos, ¿no? Y por eso le pusimos ese nombre. Y mi intención, como siempre, es dar un paseo por la obra de Ismael con algunos textos que a lo mejor leeremos, a lo mejor no, pero sí hacer, si queréis, un recorrido tanto biográfico como bibliográfico, ¿vale? Y así invitaros, ¿no? A la lectura de Ismael.
Podríamos empezar, si te parece, por el principio. En Una ilusión, un libro que también han traído desde Monimar, En una ilusión, empiezas por ahí, por el principio, por Huesca, por los San Viatores, ¿no? Los dos San Viatores, y por sitios como, no sé, como la Casa de las Novelas, se me ocurre, estos azaros son. Sí, bueno, pues yo soy un oscense. Mi padre es, bueno, que murió la semana pasada, tengo que decir. Era veterinario. Mis padres son de pueblos cerca de Huesca. Yo soy de Tierra Plana. Y de Blecua, de Esquedas es mi padre. Y yo nací allí y fui a San Viator, el San Viator viejo, lo que ahora es el Palacio de Villahermosa, junto a la Estilito, sí. Que, por cierto, lo hablaba el otro día con un exalumno, cuando hemos vuelto a entrar, yo recordaba, ¿sabéis el edificio? La escalinata, y de hecho en algunos libros la escalinata que subía a las partes altas, yo la recordaba como una cosa grande, noble, inmensa, las estancias de arriba, los cuartos donde supuestamente vivían los frailes, los padres viatorianos. Y cuando hemos vuelto allí, pues sí, es un pasillico y una escalerita, y es muy curioso. Yo estudié allí. La verdad es que eso de estudiar en un palacio renacentista, pues sí que me gusta haber tenido esa experiencia. Y luego ya nos pasaron al otro San Viator, así una arquitectura que tampoco está mal, también quiero decir, dentro de la época en que se hizo. Y yo pertenezco, no sé, para mí la literatura fue enseguida una especie de refugio. Sé que es un tópico decir esto, ya lo sé, pero fue así, una especie de sensación de extrañeza, y luego empecé a leer, y eso me gustaba, y no sé, yo creo que para mí la literatura ha sido una fuga, una necesidad de fuga de mi casa, de mi ciudad, de todas las cosas que hoy quiero, pero de alguna manera sentía la necesidad de escapar, quizá para volver. Es como aquello de... Hay un pintor, Pepe Sardá, que también era de por aquí, que decía: para llegar a pintar la Sabina de Villamayor, que es donde vive, la de vueltas que he tenido que dar. Efectivamente, se vivió en Madrid, luego en París, luego no sé qué, y ese era su destino. Cada uno tiene tiene que hacer el camino que tiene que hacer, y ya está, y que no es para todos el mismo. Entonces, para mí fue meterme en este proceso de escritura, y quizá el libro más generacional de los que escribe esto es La Tercera Guerra Mundial, donde creo que allí se habla de esa generación a la que pertenecemos, que de alguna manera hemos vivido una transición de la democracia, de la dictadura a la democracia, pero una dictadura que nosotros nos ha cogido de niños, pero que sin embargo de alguna manera toda esa España pues veníamos de ella, de los colegios, de la educación religiosa, los colegios separados, chicos y chicas, la iglesia de la Encarnación a la que yo iba, nos llevaban, todas esas cosas, veníamos de allí, pero a la vez ya éramos otra cosa, veíamos Mazinger Z y dibujos animados japoneses, y la televisión, y las marcas, y ya éramos otra cosa. Y entonces ahí yo creo que había como una especie de extraña mezcla de un mundo de ayer y un mundo nuevo que era un poco extraño. O pienso, por ejemplo, en la orla que fui a ver donde están en San Viator el Nuevo, y entonces aparece una cruz de espinas del martirio,
junto con una nave espacial, porque ese día se había hecho el vuelo Challenger, no sé qué. Entonces me parecía tan surreal, digo, es que esto es lo que yo, si hubiese conseguido eso para la portada, hubiese sido lo mejor. Esos dos mundos, un mundo... La portada está muy bien, es de Cano. Sí, es de Cano. Sí, bueno, me encanta esa, pero... Y ese es el origen. Yo me fui muy pronto de casa, a los 17 años, no he vuelto a vivir, tengo que decir. Y emprendí una carrera hacia no se sabe dónde, todavía quizá no lo sepa hoy, pero que me llevó a, pues eso, a empezar a escribir, en definitiva. Tengo un texto, ha venido como siempre, ¿vale? Sin saber muy bien lo que se iba a encontrar, y yo he seleccionado un texto de la Tercera Guerra Mundial que creo que ejemplifica, un poquito este mundo de ayer y mundo de hoy ¿no? que representamos un poco a aquellos que tenemos más de 50, que no sé, si queréis simplemente para que veáis cuál es el estilo de ese libro, pues igual podríamos verlo, ¿no? Porque yo creo que muchos vais a sentiros identificados. Sí, tiene que ver, efectivamente. ¿Lo quieres leer tú? Vamos a leerlo. Mi madre hacía punto en el sillón. Decía, punto de 8, punto bobo, punto de arroz. Con la madeja blanca iba dibujando un día y otro en la prenda unos picos nevados. En Oriente Medio, un ayatolá sucedía a un shah. Un vecino del sexto se mataba en el aeródromo de Monflorite. Mi madre, a lo largo de la tarde, chocaba las dos agujas de hacer punto. Nos hacía jerseys. En cierto modo, su ritmo de producción lento, artesanal, nos retrasaba del mundo. En el colegio de mi madre, de alguna manera, las monjas preparaban a las alumnas para ser hacendosas, pero no muy productivas, con el disimulo del tejer. Fijaos, la cita oculta y como entretejida, ¿no? y colocada en el texto, ¿no? Y Alfredo y Ismael se conocen en Pamplona y son compañeros, ¿no? de facultad. Sí, es un curso mayor. Pero de ahí a Madrid, ¿no? No sé si queréis contar alguna correría por Pamplona, que estaría bien. No sé, seguramente tendremos recuerdos no coincidentes, como suele pasar. No, esta mañana lo hablábamos con los alumnos de primero de bachillerato, ¿no? Cómo la memoria nos juega esas pasadas, ¿no? Que nosotros contamos unas historias y el diálogo nos mira como diciendo, yo no estaba allí, ¿no? Te quería preguntar una cosa a raíz de esto, ¿no? Cuando en el libro Una ilusión, lo titulas Una ilusión y lo que haces es un recorrido biográfico, ¿es una ilusión? Bueno, allí una ilusión, evidentemente juego con la polisemia de la esperanza y eso, porque ya lo escribí este libro en una época, entre comillas, edificante que quería ser. Y por otra parte, la idea de espejismo, que José Luis Cano, que esta portada también es suya, reprodujo mostrando el monasterio de San Cosme y San Damián, que es lo que hay aquí, sí, que parece que flota en el aire. Entonces, ¿qué quieres decir? Si al recordar nuestra vida no estamos construyendo eso, sí, también una ilusión. Sí. Y para empezar, cuando uno escribe, no es imposible contar todo. Toda recreación escrita del pasado es una recreación. No diría una ficción, a mí me gusta distinguir eso de la autoficción, este tipo de géneros en que se diluye lo que es verdad, lo que se la matas, o Cercas también lo ha practicado, que son autores a los que respeto mucho, pero como género no me termina de convencer. Yo creo que tiene que estar claro si es ficción o no es ficción, pero no siendo ficción, como es mi caso, o el caso de este libro, Una ilusión, lo cierto es que no por eso es un espejo de la realidad, sino que estás eligiendo algunos episodios, algunos personajes, otras cosas, te las saltas,
Yo creo que lo que se cuenta, la historia que hay allí no es una ilusión, es una, o quiere ser una verdad. Y después de escribir Brindis, de algún modo, noté que mi beta de ficción, de escritor de ficción, se agotaba. Entonces me busqué un trabajo, que es cuando, justo después de esto ya me puse a trabajar de profesor, y me di cuenta de que ya la ficción no me satisfacía, o no era capaz de escribir. Juan Ángel se levantó de la cama, o sea, aunque lo haga muy bien, no intente de imitar a grandes escritores, ya no me salía. De modo que dije, pues voy a contar una historia sobre, en fin, soy joven, cuando lo escribí sobre todo, una especie de memorias prematuras, contando la historia de un recorrido y de unos personajes que conocí en ese recorrido y que algunos además se habían muerto recientemente. Hablo de Félix Romeo, que por cierto, todo esto de la Tercera Guerra Mundial, el meter el contraste, esa cosa generacional, yo creo que viene de él, que me influyó. Es un libro feliciano, ¿cierto? El estilo de la frase corta, la influencia de la prosa norteamericana, todo eso viene de Félix Romeo Pescador, que tenía un libro que publicó en el año 94 que se llamaba Dibujos Animados, y que es un libro referente, yo diría, en España de ahora que se está hablando tanto de la generación X, que José Ángel Maña se ha vuelto a... ¿no? La historia. Yo creo que se pasa por alto a veces este libro de Félix Romeo. Hablo de Javier Tomeo, bastante, de Pepe Cerdá, en fin, de una serie de personajes con los que había vivido cosas, y dije, bueno, pues voy a traducirlo en libro y hacer una especie de autorretrato mío a través de los otros. También cuento en este libro, hay un pasaje, ahora me acuerdo, yo me he dedicado la mayor parte de mi vida, pero durante muchos años, a dejarme llevar. Es decir, terminé los estudios, hijo mío, has hecho, pues sácate ya la oposición. Y lo cierto es que me presenté 2 veces, ahora que estoy hablando con unas, y las 2 veces, sabiéndome más o menos los temas, pero me levanté y me fui y dije, no es esto para mí, ahora o no todavía. Y me dediqué, pues estuve 10 años, pues yo qué sé, ¿qué hacía? Seguir a gente, o sea, pero claro, era un seguir a gente muy... estar con personas, hacer... tenía trabajos, trabajé pues de camarero de fin de semana, de corrector de editoriales, en el Heraldo de Aragón, hacía reportajes, conocía a Rafa Vilaller y a otras muchas personas. ¿Qué hacía yo? Yo tenía una nómina en algo... No, simplemente, oye, ¿por qué no? Pues bien, listo, pues vale. Con Pepe Cerda, el pintor, llegó de París, lo conocí, pues ya está, me quedaba una semana en su casa. O sea, no tenía pareja yo, no tenía una hija como tengo ahora, no tenía nada. Entonces, me dejaba llevar, es que estoy intentando, he perdido el hilo, es lo que estaba queriendo decir. Sí. Y con Chini, que tenía el diario un periodista que dirigió el Día en Huesca, sí, eso es. Y con él también, pues me subía a su coche, oye, que me voy a morir, pues vale, pues voy contigo, ya está. Y así años, en el que de alguna manera parecía que era una pérdida de tiempo, pero yo en el fondo no paraba de leer, de fijarme, de aprender, de conocer personajes, de recorrer Aragón, así me fui a China 1 año, no tengo más que decir. Estaba con un compañero de piso, que era chino, oye, ¿por qué no te vienes? Total, estás aquí trabajando. Y digo, vale, ya está. Y ahí estuve 1 año en el centro de China, en fin, una locura. Y entonces, de pronto, todo tiene... murió Félix a los 42, 43 años tenía, vecino mío de Madrid,
digo, bueno, en Madrid también, pero de la calle de Zaragoza donde vivo. Murió Tomeo, que yo era su chofer oficial. Empecé a trabajar y de pronto dije, he sido siempre un escudero y ahora me toca coger la lanza. No sé qué hacer con ella, pero ya está, o sea, eso se ha terminado. Y de allí viene este libro. Este libro no es otra cosa que la crónica de ese periodo del que en el fondo me siento orgulloso. Yo, Aloma Rodríguez, una escritora, presentando este libro, creo que dijo algo bastante, que no me olvido. Dice, Ismael es una persona a la que le gusta el helado de nata. O sea, que en el fondo es un clásico y muy convencional. Dice, pero ha necesitado probar todos los sabores. Y creo que eso resume bastante mi vida y en cierto modo el libro este. Pero pese a que reniegas de la autoficción, es verdad que los días y el día a día están siempre muy presentes. Y cuando decías que te fuiste a China, de China salió su segunda novela, Días en China, que no sé si se puede comprar, porque como todas estas cosas, el mundo editorial está como está, yo no sé si es encontrable o no. Yo creo que no. Que en internet. Pero que es súper divertida, muy divertida. Por cierto, las páginas dedicadas a China en una ilusión también son muy divertidas. Sí. Pero aquí sí que se te ve, creo yo, voy a hacer un mínimo de crítica literaria, en el buen sentido, claro. Aquí hay mucho cela, mucho umbral, que yo creo que son los, en fin, esa primera, bueno, esa tercera persona, ese presente continuo. Me he saltado de Madrid al cielo porque creo que eso sí que es inencontrable y que fue premio Tigre Juan y que fue finalista del Herralde, efectivamente, en aquella época en la que parecía que para triunfar en la literatura tenías que ser joven y ir por muchos bares. Estamos hablando de Pedro Zarraluki, que tenía un bar, el Cronen era un bar, y toda esta gente, no que si Juana Salaver, que si Lucía Echevarría, que si García Baliño, que si, bueno, que García Baliño lo conocimos en los bares. Ah, bueno, claro. Claro, pues estuvo en Jaca, claro. No, aquí no, en Jaca. Aquí yo diría que no, que aquí no. También en Jaca solo, ¿no? Y sí, fijaos cómo sonaba, cuál era la música de Ismael Grasa en días de China. Vais a ver cómo suena Días en China, cómo suena un poco a cena. No, te gusta cena, creo, ¿no? Tuve el virus de Cela y el virus de Francisco Umbral, o sea, lo has detectado muy bien. Sí. Muy bien, sí. Bueno, para el médico eso. Al profesor le han entregado la llave de una casa para que la habite mientras está en la China. En este mundo el profesor es, de pronto, de los que tienen una casa. También le han dado algo de dinero y le han insistido en que no debe preocuparse de nada. Después le han dejado a solas en su nuevo hogar. A veces los días son facilones y sin mérito y otras veces son meritorios y dificultosos. El profesor ha ido a la China a vivir de su oficio, que es educar, y se acuesta sobre lo que tiene delante. Si es un jerbón, sobre paja. Si colchón, sobre muelles. Es insoportable. Me gusta que digas que es divertido porque tienes un aire de parodia que no se comprendió mucho. Y recuerdo que Juana Salaver hizo la primera mala crítica que yo tuve, fue en el ABC, y la escribía, y se titulaba Demasiadas alforjas para tan corto viaje. Debería hacer como Gabino Diego, que se sabe de memoria, es muy divertido todas las malas críticas, y últimamente las he recopilado. Debería hacer un espectáculo sobre frases autodenigratorias, bueno, pero evidentemente, y leyendo esto, creo que pese a que hay una intención paródica donde está detrás Azorín, una España arcaica fuera del tiempo. Sí, es antropología inversa, ¿no? Sí. Me cuesta reconocerme en esta lectura hoy, francamente, sí, porque noto demasiado. A ver, es inevitable, bueno, que hay una chica que está empezando a escribir y eso. Yo creo que no hay que agobiarse demasiado porque se nos parezca nuestra escritura a los que admiramos.
bueno, pues eso es inevitable y eso, a mí eso me obsesionaba y me he sentido durante años un escritor fake, o sea, un impostor, porque cuando yo me leía, por ejemplo, yo era capaz de reconocer en cada frase de dónde viene. Digo, esta frase es de Pla, esta frase es de Azorín, esta frase es de Umbral, esto es Cela, esto no sé qué. Y digo, ya sé, ¿cómo lo llaman? El síndrome del impostor, ¿no? Y yo creo que mi mérito, si tengo alguno, como autor, es haber vencido esa conciencia de que uno pues, en el fondo imita y salir adelante y no reblar, como se dice aquí. Y ya está, y no pasa nada, es verdad. Yo vivía en Madrid con un compañero que es escritor, Juan Gracia Armendáriz, que hace los diarios estos que publican de Mi Paz, tuvieron bastante éxito y eso. Y él hacía la tesis doctoral sobre Francisco Umbral. Entonces yo, mientras hacía quinto de carrera, estaba la casa llena de libros de Francisco Umbral y entonces leíamos como locos a Francisco Umbral y a veces llamaba por teléfono Francisco Umbral y leíamos todos los días la columna de Francisco Umbral y entonces me emborraché, sí, la del mundo, sí. Estaba emborrachado de esa, pero me sigue gustando, es un autor del que no reniego y me parece que es una voz muy singular y de vez en cuando lo releo y ahora ya me da igual parecerme a alguien o no parecerme a estas alturas. Y a Baliño, García Baliño, o sea, es que yo no sé qué hacía, o sea, lo conocí en Madrid y le llevé un manuscrito, tal, luego se fue a vivir a una casa donde de pronto vi que vivía con un compañero mío de piso que le habíamos echado de mi piso porque no pagaba, pero que le gustaba mucho el cine y yo iba todos los días a la Filmoteca de Madrid con él y de pronto lo veo viviendo con García Baliño y me pasé muchas tardes en la casa también de García Baliño, de Ignacio. Y pues eso. Y él me dijo, cuando le pasé de Madrid al cielo, se lo pasé, fue mi libro de éxito. Yo fui de pronto un joven promesa y después ya pasé a ser una, ¿cómo se dice? Las glorias que no fueron, ¿no? Sí, y además en un periodo muy corto de tiempo. Y me dijo García Baliño, este libro es Cela, pero como sin entrar ya en hablar del libro, descalificándomelo totalmente. Y eso me dejó muy afectado, evidentemente, porque él había empezado a publicar, era un autor que me gustaba. Es verdad que yo estaba como muy empachado de esas lecturas, muy cerrado no tenía muchos interlocutores literarios, voy a decir. Y entonces cuando me quedé sin dinero para... No sé por qué cuento estas cosas y nunca... se expresan estas cosas. En Madrid, entonces mis padres habían comprado un piso en Zaragoza, porque en Madrid les parecía mucho, pero yo tenía un hermano que estudiaba en Zaragoza, entonces recalé así como de rebote en Zaragoza. Y entonces allí conocí a una generación de escritores, que el principal de ellos pues sería Félix Romeo, pero ahí estaba Mariano Gistaín, estaba Ignacio Martínez de Pisón, estaba José Luis Melero, estaban todos, Ángela Labordeta, Cristina Grande, Eva Puyó, que es mi pareja actual, todos estos. Y de pronto, de alguna manera, creo que fue allí, no en Madrid, donde aprendí a tocar pie en el suelo, tocar tierra y decir, bueno, es que tengo que hablar no desde libros, no desde los libros, sino intentar contar lo que tengo alrededor, con un lenguaje que no sea lo menos impostado posible, etc. Y eso me transformó. Y bueno, desde entonces, pues vivo en Zaragoza o en Bleco en algunas temporadas.
de algún modo ese arco, esa vuelta, digamos, a lo que es el terruño, ya sea en la Zaragoza o Huesca, que se ve perfectamente en los temas de esos libros que tenéis fuera en Sordica y también en los cuentos de 300 días de sol, y creo que también tuvo mucho éxito, se ve también reflejado una especie de depuración de la escritura, una escritura que a mí me sorprende mucho, que es aparentemente sencilla, o muy sencilla, aparentemente solo, pero creo que es lo más difícil de hacer, ¿no? Muy lejos ya de esa prosa sonajero de las primeras novelas, que por mucho que sean muy divertidas y que de mucho gusto, desde luego en estos últimos libros yo creo que ahí sí que estamos viendo a un autor con voz propia, ¿no? Seguramente por eso también, porque estás precisamente cogiendo y sobre todo viendo, ¿no?, a unos personajes que son, creo, para los que vivimos por esta zona, perfectamente reconocibles, ¿no? Es el caso de, bueno, libros de viajes, etcétera, no nos vamos a meter en todo. Es el caso, por ejemplo, de Casa Benedé. Perdonadme por esto del escáner, ¿no? Por el escáner, ¿no? Perdonadme, pero bueno, sí tenéis que visitar el oftalmólogo. Casa Benedé habla de una casa que recupera, ¿no? Sí, pero no crees que me acuerdo mucho. Pero que me recuerda un poco a cuando tu familia compra una nueva casa en Blackmore que cuentas en una ilusión. Sí, ya está, ahora me viene a ver. Fijaos cómo suena, es completamente distinto y cómo es muy reconocible. Fuimos hasta el portal de Asunción para pedirle las llaves de la casa de Benedé. Benedé era una especie de ermitaño que había vivido en esa casa, el sol, etc. Era una llave antigua de hierro. Asunción se ofreció a acompañarnos en nuestra primera visita a la casa. Desde que murió Benedé no había entrado nadie en ella. En el hogar quedaba la leña quemada del último fuego. Un tizne oscuro del humo acumulado durante los años cubría toda esa planta baja. Era común entrar en una cueva. No es que hubiese habido ningún incendio, sencillamente era el medio en el que había vivido Benedé. ¿A que hemos conocido algún Benedé? ¿No? Creo que en todos los pueblos hay. Sí, o ha habido un Benedé. Sí, ¿no? Y eso es lo que sucede también en el otro libro de cuentos que yo he recomendado y que ha comprado alguna gente, que ya ha sido firmado, como es El Jardín. Y lo que espero también que ocurra en Brindis, novela que confieso que no he leído y que esperaba que me la vendieses y que me diera muchas ganas de empezarlo esta misma noche. No sé si lo vas a hacer, pero vaya, sí. Es también, ojo, quiero decir, no hay es decir, que no es todo bajona. Como dirían los alumnos, en 300 días de sol también hay muchísimo humor. Por ejemplo, este último, bueno, el cuento que da nombre al volumen, habla de una pareja que tiene una casa de protección oficial por estas cositas nuevas de la eficiencia energética que os sonará, etcétera, ¿no? Y hay una especie de malentendido, una sala de masajes en el barrio Oliver, en fin, todo, no lo voy a leer si no queréis. Todo como muy reconocible y muy de Zaragoza y muy gracioso, ¿no? Con mucho humor. Pero Brindis, si quieres. Sí. Estoy pensando que estos cuentos, el de la casa de protección oficial, el de la caza del sarrio, los hice... Al que sale Rafa en la bueno, sale una versión. Los hice en una época en que trabajaba en el Heraldo de Aragón escribiendo reportajes para los domingos. Entonces me mandaban, vete a ver un barrio cuando estaba de moda la construcción de viviendas ecológicas. Y entonces fue para mí ese periodo iba a decir redescubrimiento, pero realmente sería descubrimiento de la realidad aragonesa y del paisaje pues, de Zaragoza y de otros muchos sitios. Y mientras iba haciendo esos reportajes se me ocurrían historias que son las que dieron lugar concretamente a 300 días de sol, que es el libro que cuentas. Y después intenté escribir, dije, bueno, llevo escritos relatos un poco en una tradición ya no como lo que te has leído dentro de la tradición española. Yo diría que seguramente por influencia de
de Félix Romeo y de algunos de sus amigos, entre en la órbita de una prosa más norteamericana, vamos a decirlo así. Carver. Sí, evidentemente Carver, sí. Y bueno, de hecho, ese libro, 300 días de sol, se lo mandé a Anagrama y fue el primer libro que me rechazó Anagrama, y con una nota de un lector anónimo que decía, creo que ha leído demasiado acá. Bueno, y allí hay un giro, frase corta, todo eso. No sé qué estaba comentando. No, después de los cuentos, la novela, entonces, ¿no? Escribí esa serie de cuentos y hasta que dije, bueno, para mí ya he explorado esto y creo que he hecho algo que al menos yo no había leído, que creo que es lo que deberíamos hacer los escritores, escribir libros que no hemos leído, que están por hacer, describir un territorio, una época, un aire, y creo que es lo que intenté hacer. Y luego, después de eso, dije, bueno, pues ya me propuse, me forcé a intentar hacer una novela. Y entonces escribí Brindis, que es una novela de formación, y donde me inventó un alter ego que le van pasando cosas. Y es casi una novela, sí, es extraño, yo creo. No sé, sí, de un personaje que mira las cosas y ya está, y le van pasando cosas. Y dice, Roberto Miranda escribió, hoy no sé por qué, me vienen todo el rato las cosas malas que me han pasado o reseñas malas que me han escrito. Pero, Sabinerio tiene ese efecto. Sí, Oye. pero, decía Roberto Miranda en el periódico de Aragón, en la Biblia, en cuanto había una especie de bajada del mar, se inventaban relatos llenos de épica y sentidos, como que los mares se abrían y tal. Y dice, Ismael Grasa consigue hacer una novela de la nada, o sea, como diciendo de la nada, pero que lleva a nada. O sea, a ver, en mí siempre ha habido una especie de fondo nihilista, creo, no en lo último que he escrito, que es casi lo contrario, ¿no? que creo que es un falso fondo nihilista. Lo que pasa es que he tenido como la necesidad de enfrentarme a los vacíos, a la ausencia de sentido. Yo he leído mucho, me ha gustado siempre mucho leer. Esta mañana tenías tú la camiseta del preferiría no hacerlo, de Melville. Esa melancolía de ¿para qué? Que me viene de leer a Samuel Beckett, que he leído mucho a la tradición existencialista, Camus, todo eso. Entonces, eso en mis formaciones pesa mucho. Y algo de eso hay en esta novela que yo creo que es de los libros, no sé si de los menos vendidos, pero sé que hay gente que se ha reído. La Gordeta, un poco antes de morir, lo estaba leyendo en el hospital y me decían que se reía mucho con el libro y yo me alegré de eso. Pero es un libro con el que tengo una relación extraña hoy. No lo he vuelto a abrir desde entonces y no sé qué pensaría de él. Pues ya te lo comentaremos. Ya me lo comentaré. Ya te lo comentaremos. Sin embargo, El Jardín, con cuentos más largos que 300 días de sol, es el libro que he recomendado a los que antes de que tú llegaras decían ¿qué compro? Cómprate El Jardín. Cómprate El Jardín. Y aquí sí que hay un reconocimiento enorme, ¿no? Con unos textos preciosos y con... ¿Cómo decirlo? Sí, con un... es que me da la sensación de que conoces muy bien a la gente y sabes muy bien con 4 cositas. Por ejemplo, estoy recordando ahora un personaje, es una chica sudamericana que trabaja cuidando cuidando a abuelos, y simplemente con el detalle de que no tiene cejas y que se las pinta, simplemente con eso, porque creo que no la describes más en todo el cuento, se llama Gladys, solo con esas 2 cosas, yo ya le puse cara, le puse vestuario, le puse todo eso, ¿no? Es un cuento, he cogido el final, yo no sé si te gustaría que hiciéramos el spoiler. Creo que es una de las historias de
Os lo digo de verdad, soy sincero en eso. De las historias de amor más conmovedoras que he leído últimamente. Aunque no recuerdo cómo se llama el cuento. Pero claro, no lo recuerdo. Pero da igual, está en el jardín. No, pero Huellas de jabalí. Sí. Huellas de jabalí. Perdonadme de nuevo. A ver, al final lo leo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Os parece? Al final del cuento, efectivamente, cuando se va a producir una separación, es que me está dando un poco de rabia contar esto, porque es como hacer el destripe. En el pueblo, aparece mucho el pueblo y aparece ese recorrido de, yo qué sé, imaginemos que es tu pueblo, que es Blecua, ese recorrido de Blecua a Huesca, de Huesca a Blecua, no porque ella vive en Huesca, pero él ha abandonado su trabajo, Víctor se llama él, ha abandonado su trabajo en la banca y decide, no sabe muy bien por qué, volver al pueblo y efectivamente se mete en una casa y la está arreglando y vive en una especie de jergón, etc. Bueno, y ahí lleva a Gladys y bueno, hay encuentros, desencuentros. Y al final, sin saber muy bien por qué, coincide que hay una matanza, una matanza del cerdo y termina así. Cuando Gladys volvió a entrar en el corral, el cerdo ya estaba abierto, colgado en un juego de ganchos. Por supuesto, Víctor le dice que no quiere que vea cómo lo acuchillan, ¿no? Y cómo lo desangran. Preguntó, ¿esto es todo? Pero no había acabado aún. Subieron con los cubos de la sangre caliente y de las tripas al lugar donde estaban las mujeres. Había que hacer el mondongo. En una mesa larga habían dispuesto la harina, los piñones y las especias. Dos mujeres de la edad de Gladys le hicieron un hueco entre ellas. Le preguntaron si no tenía hijos, cuando llegó a su puesto uno de los cubos calientes. Las compañeras de Gladys comenzaron a remover la sangre con las manos para que no se coagulase, a la vez que iban echando los ingredientes. Pero Gladys, con los anillos en sus dedos, sus uñas esmaltadas y sus juegos de pulseras, no estaba preparada para una cosa así. Se dispuso a despojarse de aquellos adornos, pero estaba tan nerviosa que le resultaba difícil. Dijo, Víctor, ayúdame. Él fue hasta ella y le quitó los anillos delante de todos, como en una especie de desposorio a la inversa. Gladys parecía aturdida por la situación, con aquellos olores de las vísceras y las pimientas. Se sujetaba asustada a las manos de Víctor, se abrazó a él y permaneció así un instante. Entonces se dio la vuelta hacia la mesa y, sofocada y a la vez decidida, dijo, vamos por fin con esa sangre. Así termina el cuento. Nunca había leído, creo que no había leído una historia sobre la decisión de ser padres, contada de esta manera, con la sangre del mondongo y los que se atreven porque son dos personajes que van a la deriva, uno con el otro, cada uno, y hacen esa ceremonia de desposorio inverso en el que se va quitando los anillos para meter la mano en la vida, en el fondo, ¿no? En esa sangre todavía caliente. Es muy cruel, muy desagradable, casi, pero era lo que buscaba. Y nada, y luego un par de... Bueno, hay más, de verdad que hay más libros, ¿no? Nueva California, un libro de poemas, hay más cosas, pero... si se ha sentado Alfredo aquí a esta mesa, es también porque está esa vertiente, digamos, filosófica o de los filósofos en dos volúmenes, que son estos que tenéis aquí, uno publicado en Debate, que siempre me ha dado la sensación de que era un libro de encargo, y no te lo he preguntado, no lo es, vale. Que se llama La flecha en el aire, y es eso, es el diario de la clase de filosofía, y luego la maravilla que nos... Además recuerdo que lo estaba leyendo en la sala de espera del dentista cuando apareció Alfredo, con el que comparto de dentista. Ya lo he leído, es fantástico, lo seguimos comentando y además surgió
durante aquella época otros volúmenes, el de Agua y Jabón, sí, de Riezu. De Marta Riezu y otros libros que estaban un Sí. poco en esa línea, alguna cosa de Jorge Freire, etcétera, y nos fascinó. Pero está agotado y cuando vuelva a publicarse tenéis que ir a por él, a avanzaros sobre el profesor Amadeo. Escuchamos también en aquella época un podcast también de una entrevista. Sí, el de Javier Aznar. Javier Aznar, sí, Sí. de Vanity Fair, ¿no? Sí. Y ambos libros me parecen fascinantes en esa otra vertiente, digamos, más ensayística y no por eso menos literaria, pero sí más de pensamiento también muy anclado en lo cotidiano, ¿no? En el día a día, diario, ¿no? Y en La hazaña secreta, esa cita maravillosa de Ramón, que creo que explica muchas cosas. No sé cuál de los dos quieres comentar. O Alfredo, que es fan de los libros. Bueno, Alfredo es filósofo como yo, de profesión. Bueno, pero no es profesión, ya nos entendemos de estudios. Sí, bueno, el libro el diario de la clase de filosofía, La flecha en el aire, me lo leí cuando salió, ¿no? Hace ya 15 años, ¿no? Y claro, era una época en la que yo no empezaba a dar clases, porque ya llevaba unos cuantos años, pero creo que sí que responde un poco a tus primeros, ¿no? A tus inicios, ¿no? El comienzo de las clases, tus primeras, tus experiencias, el día a día, y ahí cuentas mucho de lo que era el día a día, el encuentro con los alumnos, las experiencias. Y bueno, yo sí que te quería preguntar, porque antes un poco lo hemos estado hablando. Hoy el libro no sería lo mismo. ¿No? ¿En qué sentido has cambiado o crees tú que ha cambiado también nuestra tarea de profesores o la filosofía? No sería el mismo. Yo, aunque hice filosofía, enseguida lo que me interesaba no era la filosofía, era la literatura. La literatura y el cine. Entonces yo iba todos los días a la filmoteca y me juntaba con escritores y la filosofía me parecía una cosa escrita en una jerga de palabras raras y muy poco interesantes. Yo en eso estoy con José Hierro, ¿no? Y lo que yo quiero escribir son cosas con palabras como patata, o sea, cosas reales, cosas concretas, no conceptos, ¿no? Fraternidad, eso no sirve de nada. Noúmeno. Sí. Y entonces siempre, en cierto modo, le terminé los estudios, por eso que os dije que cuando me levanté de la mesa de cuestiones dije, yo quiero otra cosa, que no quiero esto. Y me pasé mucho tiempo huyendo de la filosofía, porque además yo creía que la filosofía afea el estilo de un escritor, alarga las palabras, lo llena de ideas, y un libro, un poema es todo lo contrario al concepto. O sea, el concepto en todo caso está, pero no puedes decir estaba triste, ni siquiera tienes que decir miró su reflejo en el agua del charco. Eso es lo que va de la literatura a lo que va de lo que no es literatura, ¿no? Y recuerdo haber tirado libros por la ventana de filosofía con hartazgo. Bueno, como hacía con su Cristina, sí, bueno, todo esto, tal. Que luego estábamos hablando de recomprar libros, luego los volví a comprar más adelante, pero los tiré, me desprendí y no me parecía que la filosofía fuese lo mío y que además pensaba que me afeaba el estilo, o el poco estilo que yo estuviese, lo echaba a perder. Y de ahí toda esta errancia mía de años por diferentes oficios y cosas. Y azarosamente, cuando terminé de escribir ese libro, dije, me voy a buscar un empleo. Y como si fuese un personaje de mis relatos, de estos que buscan trabajos de jardinería o cosas así, siempre, cosas así un poco... abrí el periódico y leí, esto ya lo conté, se busca filósofo. Aldo de Aragón. Digo, ¿qué es esto? Y bueno, voy a llamar.
Y entonces era un colegio, el que sigo trabajando hoy, 19 años después, un colegio de la ciudad, privado, que se habían quedado sin profesor de filosofía y habían puesto, me parece como del exotismo, pero poner eso, pero lo pusieron. Entonces fui allí, y dije, claro, igual es, después de tanto rehuirlo, esto es lo mío. Y fui allí, apareció el director de estudios con su bata blanca, todos los bolis de corregir, rojo, azul, todo ordenado, aquí lo llevaba, tal. Y estuve a punto de salir corriendo. Y entonces digo, bueno, y esto, pues, estaba dudando yo, ¿y para cuándo sería? Pensando, y dice, están los chicos en clase sin profesor. Bueno, casi, que en ese momento casi me desmayo, porque, o sea, porque en cierto modo no sé, me asustaban los adolescentes y me espanta, ¿sabes? Todo eso. Y dije, bueno, espera, déjame pensar, déjame mañana. Efectivamente, al día siguiente ya empecé y me puse a trabajar y eso me transformó. O sea, soy otra persona, o bueno, soy la misma persona, pero es una experiencia muy intensa la que he vivido. Y yo os olvido de las cosas. ¿Qué más preguntas? Sí, el hecho de la evolución, sí. ¿no? Y entonces, si hoy escribirías... Y hoy no escribiría ese libro, porque hoy creo que la gracia está en que tiene todos los errores y todas las inexperiencias y todas las torpezas propias de alguien que se pone a trabajar de eso después de haber abandonado la filosofía. Entonces, y ahora cuando lo releo, que lo releí pues, hace un par de años, así estaba en mi casa y digo, voy a pasar una página de final, terminé leyendo bastante del libro. Y sí que me siento un poco distante por esa inexperiencia, pero a la vez creo que la gracia del libro, si la tiene, está allí. Tiene una bondad. Está allí. Del profesor que tiene ganas de aprender y ganas de hacer, ¿no? También. Sí, que se revela un poco también sí. contra el statu quo, intenta hacerlo cuando ya sabemos que eso no es posible. También contra un poco el signo de los tiempos. Estaba pensando que ese sí que se puede... yo quería que te alcanzase un poquito más este libro, porque ese sí que se puede encontrar y yo creo que para los compañeros docentes y sobre todo los compañeros que llevan un poco en el negocio, yo creo que da claves, yo creo que da bastantes claves. Para mí es un libro de aprendizaje en voz alta, sí. Con todo lo que tiene eso de patético, pero a la vez de honesto, porque aquí no hay... Hombre, pero yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es decir, hubo una generación que es la nuestra, que tú más tarde, por toda la vida que llevaste antes de entrar en un aula, y otros pues antes, pero todos entramos a dar clase sin saber, ¿no? Lo que era dar clase. O sea, de un día a otro entra aquí y da clase, ¿no? Y de repente te encontrabas ahí delante de 25 o 30 adolescentes que te están ¿no? midiendo, ¿no? Y tú, pues, bueno, a ver qué hago, ¿no? Y con toda tu buena fe y tus ganas, ¿no? Hacías lo que podías y luego, en tu caso, eres tan atrevido como para ir y contarlo en un libro, ¿no? Y sin embargo, pese a que ya tenga muchos años y sea el libro de alguien inexperto, estuvo aquí sentado hace unos años Marina Garcés, que habla mucho, sé que estuvo, que habla mucho también sobre el tema de la educación, de la autoridad, etc. Y yo creo que anticipas a cosas que luego se han dicho y que hemos pensado y que incluso de algún modo han sido llevados a los planes de estudios. Hay una cita que surge de que te obligan a dar aquello tan raro de filosofía y ciudadanía, o, ¿no? Por aquello de tener que ponerle siempre apellidos a esa cosa tan rara que es la filosofía. Como la filosofía le tienen miedo, la tratan de poner comisarios vigilantes, ¿no? Entonces, ya no se llama filosofía sola, es demasiado peligroso. Filosofía y ciudadanía, creo que se llamaba. Todavía guardo el ejemplar de ese libro
de texto, porque Zapatero, dije, esto, ¿no? Pero es que no hace tanto tiempo. esto pasará y por eso lo guardé y efectivamente ahora ya hemos vuelto a la filosofía, sí, desnuda. Y bueno, sobre todo para compañeros docentes, fijaos lo que dice. Dice, me siento distante de alguna de las orientaciones didácticas que aparecen en el programa oficial de esta asignatura. Se habla de la asamblea de la clase, ¿os acordáis? La asamblea de la clase. En la línea de la actual ley de enseñanza, hacer hincapié en que los colegios son instituciones democratizadas. Yo estoy más bien con quienes piensan que si a algo no se tiene que parecer una clase es a una asamblea, por respeto a los propios alumnos y su derecho a aprender. La esencia de la educación es que no es democrática, como tampoco es democrática una familia. Se fundamenta la educación en la familia, ¿no? En el afecto y en el amor a la libertad y hay yeah. Sí, no estoy del todo de desacuerdo, ahora releyendo esto. No, yo desde luego tampoco. Sí. Sí. Bueno, una de las ventajas, bueno, mi trabajo también tiene muchas desventajas, es que tenemos poca, vamos al grano, hay poca burocracia en ese sentido. Está al margen de lo público y en ese sentido yo siempre me he sentido muy libre haciendo mi trabajo, pero es verdad que hay los libros de texto y las directrices a veces me hacen pensar cosas y sobre eso luego he reflexionado y he escrito y quizá ahora me interesa casi más escribir de estas cosas de pensamiento y filosofía que no ficción que me cuesta. Y bueno, y luego sí, estoy viendo La hazaña secreta. Lo has leído yo, por eso te lo cambio. Sí. Que, bueno, ahora hay muchas personas que me conocen por ser el autor de La hazaña secreta. Y ya está. Y ha tenido, no sé, ha habido muchas personas a las que ha llegado el libro, por la razón que sea, que es un libro que en cierto modo... Se puede comprar online, bueno, no, online no, ¿cómo se llaman estas cosas que no se leen en papel? Estas cosas modernas, digital, ebook, ahí sí que lo puedes comprar, pero no en papel. Ah, sí. ¿Vale? En la propia editorial puedes pagar, creo que valen 5 euros o 6 y lo puedes leer. Lo digo porque seguro que tenéis mucha curiosidad, por eso lo digo. Sí. ¿Qué es La hazaña secreta? Y bueno, pues es un libro que no esperaba escribir. Es decir, el típico libro que no te imaginas a ti mismo escribiendo y a lo mejor por eso tiene más interés. Yo al menos creo que he sido un escritor que, mejor o peor, pero no se ha acomodado en ningún género o en ningún modo de escritura o de libros. Cada libro es para mí un Ismael nuevo, Trasa nuevo. Y después de tener esta experiencia de trabajar con chicos, de pensar sobre muchas cosas que tienen que ver con la educación y con qué es lo que debemos transmitir, pues, en fin, es un libro, llamémoslo así, de madurez. No creo que yo sea especialmente maduro, desde luego, ni más que ninguna otra persona, yo más, pero sí que creo que era un momento de decir en voz alta las cosas que normalmente a veces damos por supuesto, pero no decimos en voz alta, sobre cuáles son los fundamentos de nuestra vida en libertad, de la democracia, del conocimiento, más hábitos. Y eso lo disfrazo un poco de manual de urbanismo, en cierto modo, como hablo de limpiarse los zapatos, de hacer la cama, de todas estas cosas, aunque yo creo del afeitado, pero sin la pretensión de que eso deba leerse como un manual de urbanidad en un sentido literal o arcaico, sino como una reflexión sobre la grandeza de la vida cotidiana. Me sucedieron en mi entorno una serie de circunstancias muy penosas, etc. Y pensé, me apetecía hacer un género próximo a un libro de género epistolar, que nos podemos remitir hasta los estoicos y las cartas al tono
Marco Aurelio, etcétera, o las cartas a un joven poeta de Rilke, o Hitchens también tiene cartas y dije, bueno, voy a intentar hacer un libro de cartas en el que intento transmitir qué cosas creo qué hábitos vale la pena mantener, qué cosas nos hacen que nuestra vida sea mejor. Y de allí viene este libro, de que al final esa parte de cartas, quité los encabezamientos, mantuve unas citas al final de cada capítulo, si tuviese una cita de algún autor que de algún modo era una invitación a leer ese autor. No hay en el libro autores que no me apetezca invitar a leer, por eso también puede ser una guía de lectura, en cierto modo. Y esto lo escribí hace 6-7 años, y bueno, es lo último que he escrito. Y veo que ha llegado a personas, que le gustas, que, como se dice ahora, que se sienten inspiradas por el libro. Y también hay personas que consideran que es un libro demasiado arcaico, que me meto con los que no se afeitan o cosas así, en fin. Bueno, que cada cual piense lo que quiera de la lectura o saque lo que quiera, pero... He seleccionado una cita que también por casualidad has hablado antes de que de alguna manera abandonaste el nihilismo para los de la ESO, no creer en nada, ¿no? Más o menos, ¿no? Y que has, bueno, claro, los filósofos podrán matizarme, pero en todo caso has abandonado esa idea o esa línea y has vuelto, digamos, a la tierra. He vuelto un autor edificante, clásico y edificante. Y a lo inmediato. Constructivo, la vida ejemplar. Sí. Pero hay una cita que la había seleccionado para terminar en alto, ¿no? Esos momentos así chulos, ¿no? Para terminar, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Y después, obviamente, de los aplausos y los vítores. ¿Qué es esto? Lo que quizá haga valiosa nuestra esperanza es que no tenemos ninguna razón para tenerla. El sol se volverá en el futuro una estrella negra y nos absorberá mientras nosotros, como en el banquete final de un Titanic en el que todos supiesen el desenlace, nos seguimos cediendo amablemente el paso en las puertas y nos sentamos frente a la mesa que hemos adornado con flores. El contraluz de los manteles blancos nos servirá para apreciar el color último del vino de nuestras copas. Bueno. Sí, seguro hay gente que ha tomado nota, seguro que hay gente que quiere preguntarle alguna cosa a Ismael. Esta cita es muy de Albert Camus, que lo he citado antes. Bueno, esta cita, este fragmento, lo de que el valor de la esperanza es que no tenemos ninguna razón para mantenerla, y ahí está su grandeza. Es una idea que también desarrolló Jorge Semprún cuando decía que había que esforzarse por cambiar las cosas a unas sabiendas de que las cosas no tienen remedio, más o menos venía a decir así, y que la grandeza no es lo que se obtiene, sino la actitud con la que uno afronta el reto de vivir y de comprometerse con las cosas, ¿no? Y ese aire de esa cosa de Sísifo, de toda esa cosa de camusiana, yo creo que está muy en el libro, que es un libro que pese a ser... pese a que trata de encontrar sentido a las cosas, creo que tiene también un fondo existencialista, de fondo. Pero bueno, no sé si queréis preguntar alguna cosa. ¿Alguna cuestión para Ismael? O hablar de alguna. Para Alfredo. Para Pedro. Yo quería preguntarte alguna cosa del libro, bueno, de la hazaña secreta, porque esta mañana ha habido un relato que han escrito los alumnos de primero de bachillerato, que era la historia de un personaje, Paco, que es alguien que pasa su vida esperando la oportunidad de poder convertirse en el héroe
que piensa que para lo que ha nacido, ¿no? Y que sin embargo muere sin haber tenido esa oportunidad, ¿no? Y no se da cuenta de que podía haber sido un héroe en los aspectos que tú señalas al final en el libro, ¿no? Que son en esas hazañas de la vida cotidiana, ¿no? Hoy en día, ¿con qué nos encontramos más? Con esos... es esperar el momento de lanzarme al río para salvar a alguien que me lleve a los periódicos, ese acto heroico que, ¿no? que le dé sentido a mi vida, o con esas pequeñas heroicidades del trato con los demás, de la atención a los seres queridos, amigos. Sí, hay, ya que es filósofo también, hay algo de Søren Kierkegaard, del héroe, del caballero que ha llevado a cabo una renuncia interior, y vive una tragedia, por así decirlo, íntima, pero no se transparenta y lleva una vida cívica y ejemplar delante de los demás. Sí, el libro aborda el heroísmo. Yo creo que o sea, ser mártir es como de mal gusto, es decir, el heroísmo. Hombre, el mártir es cansa, ¿no? Sí, y uno es héroe vistosamente a su pesar, es decir, no lo que quieres no tener una vida normal. Hay un autor que sale nombrado aquí que dice a los españoles, dice a los que él era de origen ruso, Herzen, dice a los españoles no les gusta la libertad, lo que les gusta es luchar por ella. Como diciendo, no son capaces de vivir en libertad, no son capaces de mantener las instituciones, de valorar los muebles que tienen en su casa, de edificar. Necesitan constantemente esa lucha, ese salir fuera, esa violencia, ese paraíso que es una pesadilla en América Latina, esa búsqueda, esa incapacidad de crear una clase media, una clase, sino que todo es ese anhelo de negación de este mundo para encontrar algo a través de algo que va más allá de las virtudes de la vida cotidiana. Entonces, ante esta idea es a lo que responde este libro. Es decir, también tengo que decir, hay una institución religiosa que es el Opus Dei, que es muy católica y todo lo que queramos, pero que se parece un poco al protestantismo, en cuanto que nos decían ahí en una universidad y todo eso, que pasé por esa organización un tiempo, y te decían, no hay que ir, no hace falta irse a África o a no sé qué, busca en tu entorno el lugar donde te has de santificar, ¿no? Y en el trabajo en particular, la santificación a través del trabajo. Quitado la parte dogmática, religiosa, de la que yo hace ya mucho tiempo que me desprendí, sin embargo creo que esa horma ha quedado en mí. La idea de que no te quejes sobre cómo lo sucia que está o lo de tu ciudad, cómo tienes tu cuarto. Empecemos por ahí. Y luego, bien, esa era la idea, ¿no? El buscar una dignidad y un heroísmo que sea anónimo, pero que ni siquiera es el heroísmo, es la buena vida, y buscar y evitar toda clase de como el personaje del relato que esta mañana han leído los chicos, ha sido un momento muy bonito el de esta mañana, lo que habéis hecho en el instituto. Os lo han contado, lo que han hecho. Han llevado camas para que los chicos hagan camas, han llevado, en fin, ha sido... Pero ha habido dos momentos especialmente bonitos cuando los alumnos han traído cosas de sus casas que de algún modo pertenezcan a otras generaciones, de modo que, porque yo en el libro digo, bueno, puedes tener en tu casa, no sé si estoy hablando mucho, no me cortáis, muchos muebles de Ikea y de todo lo que quieras, pero tienes que tener algo que haga única esa estancia, tienes que tener algo que pertenezca que tú puedas dejar a otros.
Entonces los chicos han traído cosas muy chulas y ha sido un momento muy bonito. Y han leído relatos y uno era el de este hombre perdido que se pasa la vida esperando la oportunidad y sin darse cuenta de que la oportunidad era la de cada día y ya está, ¿sabes? Y entonces esa chica, cuando ha leído, pues yo he sentido que ha cogido la esencia del libro. También ha habido otra chica que ha leído un texto que me parece que define perfectamente también lo que a mí me hubiese gustado que sea el libro, que dice pasear por las calles de ¿qué pueblo era? De Fiscal como si fuese la alfombra roja de los Goya. Digo, que es exactamente eso, es decir, que cada sitio sea el centro del mundo, ¿no? Y que ninguno en ningún lugar tenga que sentirse un ciudadano de segunda ni de primera. Cada lugar, si lo vives con autenticidad y verdad y curiosidad por el sitio, pues es el mejor sitio del mundo, no hay ninguno. Bien. ¿Alguna cosa? Enrique. No, primero, Hola, muchas gracias por tu autenticidad. Sí. Y luego una cosa muy sencilla, ¿no? ¿A qué se debió la eclosión de la divulgación filosófica que encabezó Gardner y por qué no hay continuidad hoy, cuando yo entiendo que es tan preciso? ¿Tú crees que es así? Sí, algunos otros me han comentado este fenómeno y no sé si es real. No sé. Es verdad que el mundo de Sofía, de Gardner, no ha habido un libro que lo releve. Seguimos encargando a los chavales que lo lean, como iniciación a la filosofía. Pero me lo han comentado eso varios profesores y seguramente es mi falta de perspectiva lo que me pide, pero sí que veo que sacan cosas. El otro día vi, no sé si era la fenomenología del espíritu o algo así, versión manga. O sea, ya el colmo de... Y salen... Está el manifiesto, la crítica a la razón pura de Kant está en versión manga. Y en cómic, por ejemplo, salen muchísimas cosas. Y en ensayo de filosofía, lo que pasa es que son ensayos que a lo mejor no tienen mucho éxito, como si lo tuvieron, pero yo diría que sí que se publican muchas cosas. Igual la enciclopedia visual de la filosofía de Matsuro me parece que también está siendo muy vendida y en viñetas hace un repaso de toda la historia de la filosofía y de conceptos filosóficos que son incluso algunos difíciles y está bastante bien y yo creo que es un libro vendido, ¿no? Igual no al nivel de... porque es verdad que en el momento de El mundo de Sofía es lo único que coincide, yo creo que con las publicaciones primeras de Ismael. Yo recuerdo vender ese libro junto con De Madrid al Cielo. Creo que más o menos coincide a principios de los 90, 93, no 94. Y luego el mismo Gardner escribió más, ¿no? El misterio pero no tuvo ese éxito, eso fue un boom, sí. Un boom momentáneo como el de, yo qué sé, como el de La historia interminable o cosas así, ¿no? Yo creo que luego los chavales ven mucho en YouTube, siguen a gente que hace filosofía, el Castro y todos estos, y yo veo que los ven. Ernesto Castro, o siguen a Eduardo Infante ahora. Sí, otro que tiene una grafía, no me acuerdo de los nombres, pero cuando alguna vez en clase, que tenemos proyectos, les pongo esto, y ahora os voy a poner uno que habla de esto, de Marx. Y entonces veo que algunos asienten porque ya han visto vídeos de... Yo creo que los formatos cambian, pero de todos modos, ¿tú crees que...? No sé. Bueno, aquel libro es que hizo de filosofía a todo el mundo, ¿no? Sí. Y cada cierto tiempo la filosofía se pone de moda y ya está, desde hace 25 siglos. Yo pienso que nunca ha muerto, Sí. El pensamiento y la razón. Sí, por eso. Tú lo oyes hablar a Lillas, este tío está diciendo cosas de sentido común. ¿Pero qué hay político que haya pensador como él? Nadie. Porque es filósofo. O sea, es que es la esencia del razonamiento, la filosofía. Entonces, bueno, pero
no es que no dejan nunca estar de moda, es que hay tendencias... Sí, pero a veces hay cosas que hacen que la ponen de moda, entre Sí. comillas, Bueno, no sé, ni una de serie, por chavales, ejemplo, de jóvenes, no sé. Merlín. el Merlí, pues de pronto hubo varios años en que, igual que los de Big Bang Theory, significó que las carreras de matemáticas y física de pronto tengan una nota altísima, cuando no era así antes. Bueno, son pequeñas, pero yo creo que la filosofía, mientras se le deja respirar y vivamos en libertad, creo que yo soy poco corporativista de eso, ¿no? De no, juntémonos, reivindiquemos, no sé qué, no sé cuántas. Se defiende sola, creo. En fin. ¿Alguna cosita más o pasamos a la firma de ejemplares? Bueno, Bueno, pues muchas gracias. pues gracias Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. por la